Permítame un segundo que Beauty Planet quiere que les cuente una super promo que tiene para vos. Mirá, radiofrecuencia monopolar a 50% de descuento. Además te invita sin costo a una consulta de diagnóstico con una asesora que te va a ayudar a ver qué zonas podés tratarte y ver resultados inmediatos. Solicita tu día y hora a clientes@beautyplanet.com.uy o llamando al 2711-9115 o 2710-9790. Podés también ingresar a www.beautyplanet.com.uy y conocer otras promos que tienen para vos. Retomamos entonces. Bueno, a ver, es inevitable que las cosas aquí se politicen porque estamos hablando de el gobierno de un partido determinado. ¿Quién hace la denuncia? Robert. Militas para otro partido, está claro que no es en nombre del partido, pero cualquiera de afuera podría pensar que quieres hacer carrera política. Entonces, ¿cómo o con qué argumentos podemos separar y limpiar la cancha? Mirá, yo te lo defino de entrada que mi karma es Luis Lacalle Pou. Porque yo cuando hablo con los periodistas no le digo yo soy asesor del Partido Nacional y de Luis Lacalle Pou y elaboré la agenda de gobierno en materia de seguridad pública en las elecciones pasadas. No lo digo. Pero el periodista googlea, lo sabe y lo pone. ¿Y qué le voy a decir? Pero sería bueno que aclares que esta denuncia la hiciste antes de aceptar ser asesor. Yo siempre, desde que me fui de la policía, ¿tá? Pero ojo, con ese argumento, a no olvidarse, que yo fui asesor de José Díaz, primer ministro del Frente Amplio, en la transición, siendo policía en actividad, con documentos que tengo en mi currículum, y fui asesor de nada menos que un amigo, que es Juan Faropa, 2 años casi en la subsecretaría del primer gobierno del Frente Amplio. Pero cuando haces el pedido de información, ¿ya eras asesor de Lacalle Pou? Sí, obviamente. Y además uno lo hace. Lindo sería que en sociedad, en una sociedad democrática y republicana como la nuestra, no pudiéramos manejar nuestras inserciones, ya sea deportivas. Yo siempre digo, soy hincha de Atenas, por suerte vamos primero, si es que el año que viene jugamos en primera. Soy de Nacional, soy del Partido Nacional. Y sos psicólogo, ¿no? Pues también en algún momento tu título estuvo sobre la mesa. Y lógico, cuando uno es punta de lanza en algunos temas, habitualmente ponen en la lupa. Pero esto fue... A mí me tocó ser punta de lanza en la elaboración de la ley del psicólogo. O sea, si vas a las versiones taquigráficas, Parrado estuvo ahí también. Entonces, en mi caso en particular, tuve el honor de incorporar el punto 3 de la ley de psicólogos, que es la competencia notoria, que con mucho orgullo, mi título tiene todos los sellos como debe tener, y además, en el documento de la competencia notoria, está la firma del representante de la Universidad de la República, de la Universidad Católica y del Ministerio de Educación y Cultura. O sea que el respaldo creo que es un poquitito más intenso que otros títulos, ¿no? Bien. ¿Cómo lo sienten ustedes, panel? Habló Verónica en el bloque anterior, me gustaría escuchar otras opiniones. No, yo creo que los hechos en sí que son el centro de la denuncia y que fueron recogidos en la excelente nota de la colega Barquete en el diario El País, me parece que los hechos en sí se comentan solos. Y me parece que sería llover sobre mojado y agregar consideraciones que yo creo que, repito, son tan elocuentes como para agregar algo más. Pero tal vez sí me podés decir cuán frecuente o común fue siempre y es hoy eso de contratar parentela. Bueno, a mí eso sucede, ha sucedido históricamente. Lo que llama la atención, sí, es que en una administración y en un gobierno que se planteó como, digamos, su objetivo máximo, el hacer borrón y cuenta nueva con todos los males que había incluso en este tipo de prácticas, luego en un tercer periodo incurra en una cosa de estas, porque no es en los primeros meses de gobierno donde las cosas todavía se están aceitando, es el tercer periodo. Y la otra cosa que me gustaría señalar es el distanciamiento que toma el ministro del Interior sobre este caso. En el resumen que hizo el colega Ladra, que tú presentaste cuando comenzó el bloque, se hace referencia a la interpelación que le hace el senador Bordaberry al ministro Bonomi, le pregunta sobre este hecho concretamente, y él dice, bueno, después que salieron algunas notas de prensa, se produjo el alejamiento
de la señora Anzalone, del cargo, etc. O sea, recién ahí él se enteró por el diario, toma distancia, no emite ningún pronunciamiento, no asume responsabilidad. Porque no nos olvidemos que, digamos, el funcionario que, digamos, hace esa contratación tiene un cargo de designación, es un cargo de confianza, ¿no es cierto? Sí. Es una dirección nacional. O sea, la dirección nacional en un ministerio es un cargo de designación política, no es un cargo de carrera. O sea, la persona que accede ahí porque tiene la confianza política del jerarca, o sea, del gobierno. Es decir, que en un hecho que claramente la opinión pública ya se formó opinión sobre ese hecho, la autoridad política toma distancia, es decir, no asume la responsabilidad que le corresponde porque se trata de un cargo electo, designado a dedo, justamente designado a dedo por la autoridad política. Es corrupción, es desprolijidad. Es corrupción, no hay vuelta. A mí la titulitis crónica esta que ha pasado en los últimos tiempos... No, separemos los casos. La designación primero del pariente con trabajar sin título. ¿Me va a dejar hablar, señora? Déjeme hablar. No sea bueno, mala. Está bien. Bueno. Si me lo pide bien, así lo dejo. Bueno, yo le pido bien, por favor. La titulitis crónica me parece que es un mal que la gente siente que tiene que tener un título para justificarse que tiene un cargo. Y muchas veces entra al cargo no por el título, sino porque conoce, fue compañero, militó mucho, tuvo muchas pegatinas. Es decir, la izquierda llegó a este país, entre otras cosas, para limpiar todas las cosas que los partidos tradicionales, sobre todo el Partido Colorado, tenía como práctica política, de amiguismo, colocación, las tarjetas, todo ese tipo de cosas. Y está fracasando. En ese aspecto creo que en muchos casos está fracasando y en forma reiterada, y creo que está muy mal. Y eso le hace mucho mal a la izquierda, le hace mucho mal al gobierno y le hace mucho mal a la institucionalidad. Yo aplaudo que una persona como Parrado, no me importa que seas blanco, seas asesor, vos buscaste algo, lo detectaste, lo denunciaste, me parece genial. Creo que todos tenemos que hacer eso, ¿tá? Me molesta de que haya gente, hoy por hoy, un señor que está en esa Nueva República fue echado de la facultad porque marcaba la tarjeta y se iba sin laburar. Y hoy está en el Senado y es de izquierda. Y entonces esas cosas pasan todos los días. Hay hijos de jerarcas que están colocados. ¿Se acuerdan de el famoso novio de la nena de Arismendi? Que una vez que un cargo de confianza tenía el MIDE, no sabemos si todavía si está ahí o no. Es decir, esas cosas me parece que están mal. Y eso no sirve y eso es corrupción sin lugar a dudas. ¿Es corrupción, Leo? Y sí, en realidad me quedé pensando con una cosa que dijo Alfredo que tiene que ver con la papelocracia. Yo no creo en la papelocracia, pero si vos tenés una psicóloga que lo que hace es testear a ver si las personas están aptas para ser policías, tiene que ser psicóloga. Claro. Digo, yo no sé. Pero en este caso no dice que no lo sea. ¿Tá? Digo, no tenía el título habilitante. No tenía el título, que no es exactamente. Y no puede ejercer si no tiene título habilitante. Está perfecto, yo entiendo lo que ustedes están diciendo, pero no es lo mismo porque algunas notas de prensa omitieron decir que esta persona había cursado la carrera. Entonces ahí es cuando la cancha yo la veo un poco enchastrada, que hizo genética en otro país? Bueno, pero no es lo mismo, porque Sendik no estaba ejerciendo lo que supuestamente había estudiado. Bueno, vos no le creíste nunca que ejerció. Esa es una gran diferencia. Pero en este caso, no ejercer o ejercer sin el título. Confirma la información de que esta persona cursa la carrera en España. Que operás con un cirujano que aunque sea brillante internacionalmente, pero no tiene título, ¿te operás con él o preferís uno con título? Y no, prefiero uno que esté habilitado por el Uruguay, que es el país que de alguna manera yo vivo. Entonces, si no está habilitado en el Uruguay, bueno, puede ser brillante, pero... ¿Es corrupción o es una desprolijidad frecuente que nadie dice, ni que la justifiquemos ni nada, pero creo que hay matices en las apreciaciones o valoraciones? ¿Es corrupción? Sí, por supuesto. Y además cuando se habla de que, bueno, son costumbres que mellan a la izquierda, como decía Alfredo. Bueno, justamente a mí a veces se me tilda de idealista porque digo, bueno, si es corrupto no es de izquierda. Y sí, porque si se embanderan con ciertos principios y dicen que los van a cumplir y dicen que van a hacer una política diferente y cuando están en el gobierno terminan teniendo las mismas prácticas que tanto criticaron y bueno, se terminan pareciendo a lo que tanto criticaban. Pero Ligia, ¿tú no separás lo que son las ideas de las personas que las llevan adelante? Y bueno, pero las ideas siempre las van a llevar adelante personas. Yo creo en las ideas, pero también creo por algo voto y por algo confío en personas en las que voto y que me representan, porque quiero que lleven adelante esas ideas a esas personas. Cuando las personas dejan de llevar adelante esas ideas, voy a dejar de confiar en esas personas. Sí, menudo problema confundir muchas veces un partido político con individualidades, con personas, ¿no? De la misma manera me parece que también hay que separar un poco lo que es la corrupción a partir del mal uso y o eventualmente, en este caso, de la usurpación de un título o de las no condiciones, digamos, del título, porque en este caso hay un título extranjero, supuestamente, que no fue revalidado, no fue convalidado, no se trajo apostillado, no se cumplieron los procedimientos administrativos para poder ejercerlo. Pero otra cosa es
cómo se usa a esa persona y a ese título. Y ahí sí, en ese caso, creo que estamos frente a un tema eventual de corrupción. La designación, decís. Claro, yo creo que son cosas totalmente, hay que separarlas, ¿verdad? Porque no es de ahora que en el Uruguay ha habido casos de insignias maestros que han escrito, es decir, personas de consulta. Yo recuerdo en materia, por ejemplo, de arrendamientos en el tema de derecho, que fueron estudiados y se fueron a dar cuenta después de años de que esa persona ejercía y escribía libros y formaba, es decir, a estudiantes con lo que escribía. Y nadie va a poner en tela de juicio su conocimiento real. Su conocimiento, porque desde el punto de vista académico incluso escribía muy bien. Entonces, no confundir, digamos, el tema de hablar de la papelería, como decís tú, porque también me parece que es una discusión y un debate que tiene que darse el Uruguay en profundidad, porque acá estamos en el país de mi hijo el doctor, pero también estamos en un país en el cual tenemos que obviamente valorizar la formación, porque cuesta y cuesta mucho. El Uruguay es uno de los países... ¿Y qué es lo que habría que debatir? Acá para ejercer tenés que tener título, punto. ¿Alguien quiere debatir eso o quiere cambiar eso? Sí, yo creo que hay que debatir un poco eso porque, por ejemplo, acá el docente, el profesor... Estamos llenos de profesores y docentes que no tienen título y muchas veces porque no tienen la posibilidad de terminar una carrera que es sumamente exigente e incluso es docentes que están por encima del nivel de la media a nivel latinoamericano, por ejemplo. Bien, pero acá hablamos de una profesión y concretamente... Hablemos de profesiones liberales, si querés. Un lugar desde donde vos autorizás o no a que haya una persona con arma actuando en defensa de la seguridad pública, ¿no? A ver... No, José Luis decía que no había que confundir personas con partidos. Ahí creo que estamos todos de acuerdo. El tema es que son punteros políticos de todas las áreas, ¿no? Son activistas sociales, son sindicalistas, son diputados, son senadores, son punteros de primera línea. Acá no estamos hablando, capaz que esta persona particularmente no es conocida en la opinión pública, pero eso no quita que no sea, como decía Graciano bien, que es designado por el gobierno y que hay responsabilidades del Poder Ejecutivo y además esto es una historia que venimos viendo. Yo vuelvo a decir que para mí no toda la culpa siempre empezó en el 2004, como tampoco el país empezó en el 2004, pero que yo puedo hablar del año 86, que era un niño, puedo empezar a hablar de cuando tengo conciencia. Y la verdad que del año 2004, que es cuando yo empiezo a activar en lo político partidario, esto lo he visto a rajatabla, lo que se criticaban los idealistas del acomodo, de hablar contra el imperio, de hablar contra los acomodos, lo vemos una y otra vez todos los días. Álvaro. Yo no sé si es corrupción, lo que sí es clientelismo. Clientelismo, que el Frente Amplio siempre dijo que iba a luchar contra el clientelismo. Verónica hacía referencia al departamento de Canelones, no cambió mucho con los cambios de gobierno, eso siguió, y el clientelismo se utiliza en todas las dependencias del gobierno. Por suerte en Canelones ahora no les pagan con electrodomésticos ni vales. Yo tengo le pagan con plata, no sabía si le había pagado con electrodoméstico o con vales. Respecto a esto, ¿no? Pueden entrar ustedes a Uruguay Concursa, pueden entrar a la página de la Intendencia. Yo tengo amigos en la Intendencia y un día conversando con ellos, en el área de comunicación, estate atenta a la página, que ahí están los llamados. Me pareció brillante la respuesta, porque es la respuesta que tiene que dar un gobierno. En otras épocas yo no recuerdo un portal donde se publicaran llamados a cumplir cargos públicos. No lo recuerdo. Esto no exime de responsabilidad de los casos que, si son corrupción, tendrán que ser juzgados por la justicia, y en eso están, y me parece brillante. No recuerdo en esas épocas llamados a concurso. A ver, Álvaro, que querías terminar la idea. Los títulos, yo puedo manejar un remolque grande, sé manejar un remolque grande, puedo salir con un camión. No tengo libreta, no sé si estoy habilitado. Si no tiene título, no tiene título. Vale. Sumado a lo que decía Federico, no solo incurren en los errores del pasado, sino que los defienden ahora. Un gran cambio de perspectiva. Pero por otro lado... ¿Por qué decís que los defienden? Defienden los acomodos, te lo dicen con una tranquilidad totalmente asombrosa. Y como que estuviera bien. Pero de todos modos, lo que a mí me interesaba decir es que este cargo particularmente debería haber sido por un concurso. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una persona que ingresa gente, que no estamos hablando que es una tarea sencilla. Venimos hace mucho
asistiendo al sindicato de policías pidiendo por favor ayuda psicológica para esta gente por la tarea que desarrollan. Si encima no tomamos con responsabilidad a quienes estamos tomando y luego no los apoyamos psicológicamente, claramente estamos haciendo algo mal. Y eso yo creo que esa es justamente la importancia clave de este tema. Digo, más allá de la discusión sobre el título y sobre nombrar a la hermana y todo eso, que bueno, eso yo creo que los hechos, repito, hablan por sí mismos y no vale la pena profundizar. Pero sí lo que me parece clave es la función o la tarea vinculada a estos hechos que estamos comentando. Y sobre todo la falta de, yo diría, la falta de humildad, de sencillez republicana, de aceptar situaciones que están mal. Porque en el tema del reclutamiento policial, que es digamos, es uno de los pilares de la eficiencia policial, porque si uno recluta mal, el servicio que se va a dar va a ser malo. Si no se reclutan las personas idóneas para cumplir la tarea, obviamente la tarea no se va a cumplir con eficacia. Y este es el punto central, es decir, esta tarea estaba vinculada con el reclutamiento y la selección de los funcionarios. Es una tarea clave, es básica en lo que puede redundar luego como eficacia o como mejor funcionamiento de la autoridad policial. Si esto no se hace bien, todo lo demás no sirve para nada. A mí lo que pasa es que duele, porque a mí en el 2005 me tocó trabajar justamente en la elaboración de los perfiles. Y por eso digo, esto a mí, como bien decía Alfredo, el tema de la política, es interesantísimo porque tenemos que vivirlo así porque en sociedad se vive así. Pero a ver, cuando yo estuve, trabajé en los perfiles y la idea era jerarquizar el nivel de los policías. Y esa fue la voluntad del Frente Amplio en el 2005. Lo celebré, trabajé con AINCO. Se crea el servicio de psicología ocupacional, nada menos, hoy en cuestión. Entonces vos decís, qué bueno, se forma la gente, se prepara la gente. ¿Saben cuál es la debilidad que no pudo esta administración y no podían las otras? La presión del sistema, cantidad en vez de calidad. Necesito cubrir vacantes, hay que tener vacantes. Los no aptos o los perfiles no acordes hacen que, bueno, y eso generó un servicio de psicología ocupacional, empiezan a aparecer los no aptos que después se transforman en perfil no acorde. Bueno, ¿no está justamente en psicología ocupacional un puesto ocupado por alguien que tampoco tiene...? No, eso fue en la nota de Paula Barqué, el único detalle que hay, que obvio, uno que lo conoce adentro lo puede manejar orgánicamente distinto. Esta persona, que fue la que se denunció, no ocupaba el cargo de directora del servicio de psicología ocupacional, que las personas que estaban ahí tenían toda su titulación y una vastísima experiencia en la materia, sino la transformación de ese servicio, por ejemplo, apareciendo un programa de segunda opinión, que los decretos y la norma vigente dice que se tiene que esperar un año para revisar, para reevaluarlos, y con el de segunda opinión se revisaba el dictamen, no se hacía nueva prueba, se empezó a hacer nueva prueba, por lo tanto no se respetó ni el decreto. Después se crean servicios intermedios y un mecanismo para saltearse a veces Uruguay Concursa y todo la ventana única, es simplemente y tan sencillo como contratar a alguien facturando. Y es una práctica que quizás en algunas áreas, capaz que podemos hacer un llamado concurso también, aunque después facture. Bueno, pero digo, podríamos hacerlo. Sí, la forma de contratación. Claro, ver los currículum, ver las credenciales que cada uno tiene, que no sea nuestro librito cuando llegamos, que consultemos a los expertos en la materia tanto a nivel nacional como internacional, que las técnicas que se aplican sean las que tienen los avales a nivel nacional o internacional, que se piense con el trabajador, lo plantean los sindicatos todos los días. O sea, escuchar al que está en la tarea de campo. En esto también tiene que ver la Universidad de la República, porque más de una voz silenciosa al Ministerio del Interior, que hay desbalance de poder, sin duda, pero mucho más intenso, porque ahí a veces no se tiene voz, ¿tá? Y en temas como las profesiones cualquiera sea, de sanidad, tiene que haber un respeto a la autonomía profesional que no puede tocarse todos los días. Y eso puede llegar a configurar hoy o mañana, y uno lo vivió y muy cercanamente, experiencias relacionadas al mobbing, digo, donde uno se cuestiona cosas. Y bueno, después no podemos barrer bajo la alfombra, porque el Ministerio se enteró de todo esto cuando yo le presenté al Ministerio del Interior el pedido de información. Lo vio el director general de Secretaría,
firma el ministro la resolución cuando me contestan. Se lo pregunta el senador Pedro Bordaberry en una interpelación. El senador Luis Lacalle Pou le hace un pedido de informe. El diputado suplente Ernesto Carrera le hace un pedido de informe al Ministerio del Interior, donde Charles Carrera, el director general, le contesta que no habían separado el cargo de la persona por el respeto al principio de inocencia, válido y correcto, y dice que se hizo una investigación administrativa que estaba en curso. Quiero creer que sí. Es muy importante para mí también, porque obviamente que a la justicia le vamos a pedir que amplíe. ¿Pero qué hay sobre la designación del director a su hermana? Y sobre a su vez, ¿qué respuesta hay? ¿Cómo? Repetime, perdóname. ¿Qué respuesta hay sobre la situación de que hoy se pide procedimiento con prisión de Anzalone? El Ministerio del Interior hasta hoy ha hecho un profundo y prolongado silencio. Y ojo que más público de lo que ha sido este tema es imposible. Y con el conocimiento de ministro, subsecretario, director general, asesores, el propio director que firma el contrato, que todo esto que estoy diciendo es por la ley de acceso, que quede bien clarito, es la información del Ministerio del Interior. Está claro que firmó, está claro que aunque tuviera título, a mi criterio no debería haber firmado, sin título es más grave, pero ojo, las tintas a él solo no. Porque hay una estructura que tiene que revisar, nada menos el Ministerio del Interior, que es el más llamado a hacer cumplir las normas. Pero a ver, un policía tiene que denunciar a otro policía cuando observa o es testigo de una irregularidad. Y yo creo que sí. ¿Está estipulado o queda en la conciencia de cada uno? Y yo creo que en la conciencia de cada uno, un buen policía, un buen ciudadano debería transitar los caminos de hacer las cosas bien, ¿no? Hacemos una pausa y ya venimos.